En Comodoro Rivadavia hicimos esta semana una actividad de capacitación que veníamos proyectándola ya desde hace casi un año y ahí presentamos información que para nosotros es muy útil y es la herramienta que utilizamos cada año para programar las estrategias del año siguiente, y eso venimos trabajándolo desde hace ya varios años. La necesidad de poder pensar en estrategias que nos permitan expandir el diagnóstico de VIH en la población, habida cuenta que desde hace ya casi 10 años y un poco más, la epidemia está como en una meseta, es decir, se detectan o se notifican, se reportan o se conocen aproximadamente el mismo número de casos. Y lo que sucedió el año pasado es un 30% menos, que para nosotros no es un buen dato, digamos. No Uno, es que cuando lee esta información, 30% menos, es como un dato alentador, ¿no? Nosotros lo compartimos y lo interpretamos de esta forma ayer. En realidad, para nosotros ese 30% menos, en el contexto de lo que significa el VIH a nivel provincial, nacional y mundial, no es un dato, digamos, positivo o alentador. ¿Por qué digo esto? Porque el número absoluto podemos decir, mira, qué bueno, tenemos un 30% menos de casos de VIH. Sin embargo, cuando uno analiza el reporte que va recibiendo la Dirección de Epidemiología, se da cuenta que al cruzar otras variables, ese diagnóstico que disminuye está directamente relacionado además con el diagnóstico de ese 70, ¿sí? Digamos, de los que llegaron, con un interesante número de casos de diagnóstico tardío. Entonces eso nos da cuenta de que no es que tenemos menor número de casos, es que no los estamos detectando, no están accediendo al diagnóstico y los apercibidos, por ejemplo, hay algunas enfermedades en las que yo debería pensar ya de primera vez, digamos, porque en este contexto siempre es bueno ser exagerado y no quedarnos cortos, ¿verdad? Por ejemplo, episodios recurrentes de neumonía, episodios cuadros de sinusitis, perdón, cuadros de sinusitis crónica, lo que es lo que nosotros llamamos síndrome mononucleósico, la aparición de adenomegalias, o sea, de ganglios aumentados de tamaño, que pueden o no doler, pueden o no molestar. Cuadros de gingivitis o de inflamación o de afección de las mucosas que recurren o que persisten en el tiempo. Hay un sinfín, digamos, un sinfín no, pero un importante número. Pero uno se va conociendo, ¿no? En su cuerpo y saber que algo no está bien. Por ejemplo, que uno sean recurrente este tipo de cosas. El cansancio, exacto, el cansancio, el desgano desmedido, no a esta altura del año, sino a lo largo del año, ¿sí? Otras situaciones son cuadros febriles recurrentes, fiebre que aparece o anginas recurrentes. Uno muchas veces lo atribuye a lo estacional o a algo viral, y es viral, pero no de los virus comunes respiratorios que uno espera, digamos, en la estación del año. Hasta ahí podemos hablar entonces de los síntomas del VIH. De VIH, o sin síntomas. O sin síntomas. ¿Cuándo hablamos de SIDA? Cuando aparecen, hoy por hoy, esto ha ido cambiando en el tiempo, y hoy por hoy clínicamente hablamos de SIDA cuando aparecen enfermedades, lo que nosotros denominamos enfermedades marcadoras, que son aquellas enfermedades que definen esa condición de SIDA. Lo más común y lo más clásico es la cándida, que afecta gran parte del tracto digestivo, es decir, la candidosis orofaringia y esofágica. La neumonía por Pneumocystis carini, por un hongo que es bastante común y bastante frecuente en esta condición. Y después hay un número, un listado enorme de enfermedades que por ahí no son de lo común, no son de lo frecuente, pero que cuando aparecen uno tiene que indefectiblemente asociarlo a esto, ¿no? Y hoy por hoy además puede ser que esa persona, ese individuo, esté ya en la condición de lo que denominamos SIDA, pero sin estas enfermedades marcadoras, pero traduciendo a través del laboratorio
en lo que nosotros utilizamos para control y para evaluación, que es el recuento de CD4, es un examen de laboratorio que se pide específicamente, no es de rutina, donde también podemos encontrar un número muy bajito de ese recuento, sin enfermedad marcadora, y a eso también lo incorporamos como la condición de SIDA, y es lo que nosotros evaluamos cuando decimos diagnóstico temprano, oportuno o diagnóstico tardío en el análisis de estos casos. De manera que es importante destacar esto. Tenemos un 30% menos de casos en el 2017, no estamos mejor que otros años, porque de los casos que se reportaron, muchos significativamente importantes en el grupo de varones llegan al diagnóstico en etapa tardía, con una relación muy estrecha con mortalidad. Lo que vimos en los últimos 10 años es que la mayoría de esos años, entre el 90 y el 100% de las personas que accedieron al diagnóstico en el momento tardío, fallecieron. Teresa, y todavía existe, nosotros compartimos a lo largo del año los diferentes trabajos, ¿no? Un trabajo muy intensivo en diferentes puntos de las ciudades para poder hacer el testeo, ¿no? Y a partir de ahí no es que este testeo dices tenés o no, pero hay algo que llama una alerta y a partir de ahí ir y hacerse los chequeos y los estudios. ¿La gente sigue teniendo miedo? Esto va como muy de a poquito destrabándose. En la medida en que logremos instalar que el test rápido es una herramienta más de screening, es decir, de identificación de un individuo que hay que, por alguna razón, trasladarlo al ámbito del laboratorio para hacer una prueba definitiva. Los test rápidos son pruebas que ayudan muy mucho a identificar posibilidades, pero no a identificar el diagnóstico, ¿sí? Colaboran al diagnóstico, pero no diagnostican, de manera que es claro, digamos, es importante aclarar esto porque aquellas personas que por ahí tienen el temor de ver un lugar o un dispositivo en la calle que están, digamos, que están ofreciendo, promoviendo el test rápido, que no tengan miedo, porque en realidad no es que uno se entera en la calle y después ¿qué hago de esto? Lo que identifica el test rápido es una situación que amerita estudiarla en otro ámbito con otras pruebas más exhaustivas. ¿Puede ser que después de negativo? Puede ser, digamos, pero que a nosotros nos ayuda mucho con la instancia de asesoramiento y de conversación con ese individuo a poder identificar la manera en que nosotros podemos acercar al diagnóstico o no. Y seguramente ustedes también van haciendo un seguimiento, ¿no? Hay personas a los cuales se les detecta el VIH, por ejemplo, y existe esa negación y no quieren hacer los tratamientos, porque convengamos que hoy por hoy estamos hablando de una enfermedad que se puede extender la calidad de vida y se puede vivir tranquilamente y hay que romper con eso que está en la sociedad de que automáticamente lo asociás con algo terminal, ¿no? Exacto. Hoy es una enfermedad crónica. Aquella persona que accede al diagnóstico tiene la posibilidad de iniciar el tratamiento inmediato, es decir, a lo largo de estos 30 años, este año son 30 años de conocerse la epidemia y el eslogan o el lema del Día Mundial del SIDA este año es Conoce tu estado. La importancia de saber en qué condición estamos. Todos deberíamos hacer un examen y todos tenemos la posibilidad hoy por hoy del acceso universal al tratamiento. Los tratamientos de HIV están garantizados. Hoy por hoy tenemos la medicación, está disponible. Está llegando bien, se está trabajando bien. Está llegando. Lo que siempre ocurre, y yo repito hasta el cansancio, que no sucede solamente con las vacunas, los medicamentos pueden demorarse o estar en falta transitoria por este tema de la logística y de lo que significa la gestión de compra de insumos, porque imaginen que es un ministerio que compra para todo un país y luego distribuye a las jurisdicciones. Pero los faltantes que hemos tenido este año han tenido que ver con eso. Bien. Y la relación o por ahí la demora o alguna dificultad en el traslado hasta el lugar, pero que no ocurre todo el tiempo. Pero con respecto a eso estamos bien. Exacto, no ocurre todo el tiempo y está la disponibilidad asegurada. De manera que hoy
esta disponibilidad de insumos acompaña perfectamente la estrategia que está implementada hoy de diagnóstico y de tratamiento universal, acceso al tratamiento universal. Esto significa que todas las personas que tienen diagnóstico de VIH pueden acceder al tratamiento en el momento, por supuesto, que lo disponga el médico en términos de controles clínicos, de laboratorio, una serie de condiciones previas que van a ayudar a definir el esquema que va a ser más adecuado para ese individuo.